Vamos a empezar con el tema de hoy. Vamos a empezar con el tema de hoy, que es integración por sustitución de U. Le llaman también sustitución directa, le llamamos, o sea, tiene varias formas en que podemos decirle a este tipo de integración. Para fines prácticos vamos a trabajar con funciones compuestas. Se supone que las funciones compuestas las vimos en cálculo diferencial, que es una composición de funciones. Recuerden que la composición de funciones única y exclusivamente es tener a una función adentro de otra. Esa es la única definición que tenemos de composición de funciones. Entonces, cuando hablamos de una sustitución de U, es porque hablamos de una composición de funciones que por lo mismo que es una composición de funciones, no podemos integrar de forma directa o de forma rápida. Por eso muchas veces las formulitas ustedes las tienen con seno de U, etcétera. ¿De acuerdo? Tenemos que tener forzosamente una composición de funciones y también tenemos que tener la derivada de la función interna. O sea, esta parte de la composición de funciones, ustedes teóricamente, y solo teóricamente, ya la saben. Digo teóricamente porque alguien no sabe de qué le estoy hablando, qué es una composición de funciones. Alguien no sabe qué es una composición de funciones. Alguien necesita recordarlo para que podamos hacerlo antes de iniciar con esto. ¿Alguien necesita recordar algo al respecto? ¿Todo el mundo sabe de qué le estoy hablando cuando digo composición de funciones? Maestra, como que Dígame. tenemos un poco de falta del tema. ¿En serio? Sí, Ok. varios de Sí, nosotros yo sabemos qué es. no sé qué es. Sí, maestra, yo no sé La qué es. composición de funciones. Ujú. Ok. Seguramente lo vieron, aunque tal vez no sepan que así se llama. La composición de funciones es algo que se representa con el FOG y el GOF. Una composición de funciones es esto, F compuesta con G, o G compuesta con F. Esta es una composición de funciones, que para fines prácticos lo único que significa es que esta función está adentro de otra. Si yo tengo dos funciones, las voy a poner de colores diferentes para que entendamos la diferencia. Si yo tengo dos funciones, por ejemplo, f de x igual a 2x más 1, y tengo una función g de x igual a x al cuadrado menos 1, por decir una única parte de la composición de funciones. Esto significa que para hacer que dice f compuesta de g, va a ser a mi función f, pero en vez de x, le vamos a poner a la función g de x. O sea, es una función literalmente, como pueden darse cuenta aquí, es una función dentro de otra función más grande. Y lo único que representa esto es que vamos a tener a la función f, a la negra, y en vez de x voy a anotar a la función g. Vamos a anotar a este. Entonces, literalmente vamos a hacer 2 por, no voy a poner a x, vamos a poner a g de x, que en este caso es x al cuadrado menos 1. Y le vamos a tener aquí un más 1. Esta es la composición de funciones como tal, digamos en bruto, en donde necesitamos forzosamente dos funciones diferentes. Obviamente, si nosotros operamos esta expresión algebraica que nos quedó, obviamente vamos a tener una expresión algebraica única. El tener una expresión algebraica única significa que simple y llanamente voy a poder integrar o derivarlo o hacerle lo que yo quiera de manera directa. Esta composición de funciones también nos sirve para entender el concepto de derivación. Espérenme, se me olvidó el nombre. Composición de funciones nos sirve para la regla de la cadena en derivación. Regla de la cadena. ¿Se acuerdan de la regla de la cadena?
Sí. Bueno, la regla de la cadena es una composición de funciones. La regla de la cadena me dice que necesitas derivar la de afuera y multiplicar por la derivada de lo de adentro, porque es una composición de funciones. Eso es una composición de funciones. La integración por sustitución de u es una cuestión parecida. Tenemos una composición de funciones, pero ahora en vez de derivarlo, lo vamos a integrar. Necesito la derivada de lo de adentro y necesito poder integrarlo de afuera. Ahorita vamos a ver la regla para hacer esta integral, pero la composición de funciones para fines prácticos es esto. Ahora, si tenemos el al revés, vamos a tener que va a ser x elevado al cuadrado menos 1, pero la x ya no es x, ahora se llama 2x más 1. Obviamente, esta composición de funciones que les acabo de poner de ejemplo es completamente algebraica. Es decir, el resultado nos va a dar una expresión algebraica que podríamos derivar de forma directa e integrar de forma directa. En cambio, cuando estemos realmente en la práctica, no vamos a tener ningún tipo de expresión algebraica tan sencilla de desarrollar. Si tenemos expresiones algebraicas, no van a ser sencillas de desarrollar. Vamos a tener expresiones algebraicas que van a tener, no sé, potencias 15, potencias 30, que definitivamente no son sencillas de desarrollar. Definitivamente no es factible desarrollarlas. Entonces, por esa razón existe la regla de la cadena. Perdón, existe la integral por sustitución. Ya me emocioné con cálculo diferencial. Por eso ya vamos a tener una integral con sustitución de u. O sea, realmente la u nada más es porque esa letra le gustó a quien descubrió este método, porque la verdad es que se puede hacer con cualquier letra. Simplemente tomamos a la u porque es las letras que se toman para integrales. Lo mismo sucede con la integración por partes. Tomamos a la u y a la b. Es lo mismo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda de qué era una sustitución? Este pequeño recordatorio de que es, perdón, una composición de funciones. No, ya me No, acordé. profesora, Todo estamos bien. bien. No, maestro. Perfectísimo, entonces. Vámonos entonces ahora sí con la regla de la sustitución. Se las voy a escribir rápido y velozmente. Y realmente lo único que dice la regla es, sea una función denominada así, u es igual a g de x, para que podamos hacer un cambio de variable. Eso es lo que realmente se refiere. La sustitución por u es un cambio de variable. Entonces, sea u igual a g de x, una función diferenciable. ¿Qué significa esto? ¿Alguien que me diga? Que en vez de usar... no. Una función diferenciable significa que se puede derivar. Sí. Una función diferenciable significa que se puede derivar en un rango específico. En un intervalo cualesquiera. Y lo más importante es que f es una función continua. En i. Me falta un acento. Una función continua en i. ¿De acuerdo? Y obviamente es integrable, tiene una antiderivada. F mayúscula será su antiderivada. Entonces, la regla de la sustitución de u nos va a decir, espérenme, se los pego para que se vea bonito. La regla de la sustitución de i nos va a decir esto de aquí. La regla de la sustitución de u nos dice, si tú tienes una función, ahí está. Si tú tienes una función g de x, esta es la parte súper importante, la voy a escribir de rojo. Si tú tienes una composición de funciones en donde tienes una función interna llamada g de x y posees, lo voy a cambiar de color, posees a la derivada de esa función, poseemos a la derivada de esa función, entonces realmente esta integral la puedes convertir en algo mucho más sencillo de resolver, mucho más fácil de resolver, porque entonces vas a cortar tu integral y solamente vas a tener que resolver la integral de f de u de du. Eso quiere decir que cuando tú quites
a g de x, automáticamente vas a quitar también a su derivada. Entonces, obviamente, esas integrales de una función con una variable, obviamente las podemos resolver sin problema alguno, sin que eso nos dé mayor problema. Ojo, no siempre nos van a dar la derivada. Muchas veces las vamos a tener que construir nosotros. O sea, muchas veces vamos a tener que construir nosotros las derivadas para que podamos realmente determinar sus valores. ¿De acuerdo? No es necesario que nos den la derivada normalmente. A veces es necesario simplemente con que sepamos cómo despejar esas variables. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos en donde me las dan y otros ejemplos donde no me las dan, pero es posible construirlas. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. ¿Seguro? Maestra, Dígame. eso que dijo de construirla quiere decir que en vez de darnos la respuesta de la derivada, nos da la derivada base sin resolver. No, le quiere decir que tenemos exclusivamente una cuestión numérica. Si tenemos acuérdense que letras no podemos aparecernos de la nada. Letras no podemos aparecernos de la nada para nunca. O sea, yo no puedo, si yo no te doy una X, tú no la puedes poner. Pero los números sí. Acuérdate que yo siempre puedo poner números cuando sumo y resto exactamente el mismo número, cuando multiplico y divido por el mismo número. Entonces, obviamente, tenemos exactamente podemos construir esa integral. A eso me refería. O sea, podemos construir esa derivada cuando nosotros le podemos sumar o restar números. Acuérdense que siempre podemos hacer aparecer a los números. Lo mismo si estoy necesitando una multiplicación, lo podemos poner con una división. O sea, no sé, ahorita que lo hagamos, pues se van a dar cuenta que a veces pareciera que no me dan una derivada, pero realmente se la puedo poner. La podemos construir. Ok, maestra, gracias. Ahorita vamos a ver cómo funcionan esos despejes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna pregunta antes de que empecemos? No. Yo tengo ¿Segura? maestra. ¿Qué dijo que significaba f de u? F de u. Ah, es cuando cambio a la variable. Cuando en vez de g de x, ahí está, se los puse de rojito. A ver, déjame se los vuelvo a marcar. Aquí tenemos una función diferente. Tenemos una función llamada g de x y obviamente esta función tiene una derivada asociada. Tiene a su derivada aquí asociada que se llama g' de x. Esta u, como aquí lo dice, aquí está, se los voy a marcar de rojo porque es el equivalente. Esta u es la función interna que tiene mi composición de funciones. Si se fijan, aquí la composición o la función interna se llama g de x. Y aquí me dicen que ya esa función interna ya la cambié por una u. Y esa U sigue siendo esa misma función interna, ¿no? Sigue siendo la misma función interna, exactamente. Okay. Pero la puedo cambiar porque tiene esta partecita verde que tengo acá. ¿Pueden ver el verde? Sí. Ok, perfecto. Es que ayer le estaba dando clase y estaba yo muy emocionada pintando con amarillo. Y alguien después de que ya llevaba como, no sé, 45 minutos de clase me dijo que nunca había podido ver el amarillo. Entonces, por eso ya ahorita voy a tratar de preguntarle. Ok, tenemos el verde aquí. Tenemos esta derivada. Recuerden que para que yo pueda integrar, tengo que tener a la derivada, forzosamente. Por allá viene este de acá, el d de x. Estamos integrando, esperen, se los cambio de color porque si no nos vamos a confundir con el mismo color. Estamos integrando en la primera parte, en la primera integral, en esta gigante que tengo acá. En esta primera integral, estamos integrando con respecto a una letra. Esa letra se llama X. Si se fijan, todo tiene X. Una X, otra X, otra X. Acuérdense que el diferencial que yo tenga tiene que estar en función de la letra sobre la que estamos integrando. Si yo le cambio de letra, automáticamente
la segunda letra se vuelve un número. Entonces, obviamente ya no podemos integrar. O sea, ya no nos va a dar lo mismo. Si, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si yo tengo la integral de 7x y yo le pongo d de y, automáticamente este número que tengo acá, pero lo voy a pintar amarillo, este número que tengo acá, o esta letra que tengo, si quieren verlo así, ya no la puedo integrar. Ya no me va a dar 7x al cuadrado sobre 2, porque no tenemos la misma letra. Al no tener la misma letra, esto completito el círculo lo puedo sacar y entonces ya no tengo la integral que ustedes están pensando, o la integral que aprendimos a hacer. Entonces, por eso es muy importante que las letras siempre tengan que coincidir. Acuérdense, nosotros estamos en cálculo de números reales. Estamos en cálculo integral y estamos trabajando con números reales. Entonces, todas las letras van a coincidir porque hacemos integrales directas, es decir, una única integral. Cuando lleguen a cálculo vectorial, van a utilizar estas técnicas de integración, pero ya van a integrar varias veces. Vamos a tener integrales múltiples. Eso quiere decir que vamos a manejar varias letras diferentes. Y eso es lo que va a hacer que ustedes tengan que hacer este ejercicio que les acabo de decir, que en algunas integrales van a poder sacarlo como si fuera un número, aunque tengan letras. ¿De acuerdo? Y lo mismo ocurre en la ¿Cuántas siguiente letras parte. harían un ejercicio solamente? ¿Perdón? ¿Cómo cuántas letras harían un ejercicio normal, así como que sencillo? ¿De qué? ¿De cálculo vectorial? 3. Ajá, porque según que cambia las letras, ¿2 nada más? Sí, 2. Me estás preguntando uno sencillo. El más sencillo es el de 2. Puedo ponerles tantas como yo quiera, Wow, porque es estamos bastante. manejando varias dimensiones. Si se fijan en la parte marcada con azul, en la siguiente parte, en esta de aquí, en esta parte que es la integral azul, la letra que tengo adentro de la función cambió. Ahora se llama u. Eso quiere decir que obviamente todas las letras cambiaron. Esta ya es u porque esta tiene que ser u. Ahora sí. Esa es la diferencia. Y eso es lo que Ok, vamos a maestra. hacer con cada una de las integrales. Obviamente, en cada caso es diferente. Cada caso lo vamos a resolver de forma diferente. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, es fijarnos qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que necesito hacer, porque no necesariamente me lo dan, qué es lo que necesito hacer para que podamos resolverlo. Voy a empezar con el ejemplo sencillo, con el más sencillo de todos, y así le vamos a ir añadiendo nivel. Bueno, no es el más sencillo de todos, pero sí es uno sencillo. Y le vamos a ir añadiendo nivel poco a poco. Acuérdense que no me gustan mucho las X, así que voy a tratar de trabajar con varias letras, menos con la U, para que no se confundan con el cambio de variable. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda antes de que empecemos con los ejemplos? No, maestra. Perfecto. Vamos a tener la integral y vamos a tener algo algebraico sencillo. 4m más 2 elevado a una potencia que sea muy difícil que saquen, 8 de dn. Si se fijan, ahí no tengo necesariamente, y no vemos que tengamos absolutamente nada junto a la de dm, o sea, no veo a la derivada de lo de adentro, pero la podemos construir. Observen que esta integral que teníamos aquí, se puede, o sea, esta integral que les acabo de poner, la podríamos resolver de otra manera si quisieran desarrollar ese binomio elevado a la octava potencia. Sí se puede hacer, se hace con el triángulo de Pascal y eso hace que nos dé una expresión kilométrica porque tengo una potencia 8. Entonces, básicamente, nos va a dar 8, nos van a dar muchos términos, como 10 términos. Entonces, obviamente sí lo podemos hacer. Quien conozca el triángulo de Pascal y quiera divertirse un rato, lo puede hacer, pero nosotros lo vamos a trabajar con una sustitución de U. Por eso les decía en la tarea pasada que aquellos que conocían este método no lo podían usar, porque pues, es un método que hace que todo sea mucho, mucho, mucho más sencillo. Entonces, vamos a hacer una sustitución. Voy a tomar los colores que habíamos manejado, voy a tomar el rojo para hacer la
encontrar la función interna. En este caso, claramente podemos ver que la función interna es esta de aquí. Porque la potencia 8 implica que si yo les doy un número y les digo, a ver, ¿cuál es el resultado de esta expresión evaluada en 1? La primera cosa que tengo que hacer es resolver lo que está dentro del paréntesis para que al final elevemos a la potencia 8. Entonces, por esa razón, esta 4m más 2, esta función, es la función interna. Entonces, tenemos que u es igual a 4m más 2. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Ok. Ahora nos dice que tenemos que encontrar la parte verde. La parte verde me dice que es la derivada, aquí está, lo que teníamos aquí arriba, que es la derivada de esa función interna. Entonces, vamos a derivar. Yo necesito encontrar, más que la verde, necesitamos encontrar, perdón, me equivoqué de color, la azul. Necesitamos encontrar la derivada de u. Derivamos u y hacemos. ¿Cuál es la derivada de 4m? 4dm. 4ddm. Exactamente. Eso es correcto. Observen que tenemos a ddm, pero no tenemos al 4. Eso significa que ese 4 se está multiplicando. ¿Qué hacemos con él? Lo voy a pasar del otro lado. Dividiendo ahorita. Exactamente. Nos va a quedar que d de u entre 4 es igual a d de m. Denme un segundo, niños. A ver, ¿hasta aquí estamos claros? Sí. Perfectísimo. Sí. Entonces, vamos a sustituir. Lo voy a sustituir exactamente como lo tenemos. ¿Qué significa exactamente como lo tenemos? Vamos a tener al integral y vamos a hacer los intercambios. ¿Qué intercambio? En vez de esto de aquí, ahora voy a poner u. Y en vez de esta d de m que tengo aquí, voy a poner una flecha. Vamos a poner esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener la integral de algo elevado a la octava potencia. Ese algo ahora se va a llamar u. Hacemos un cambio de nombre. Y en vez de d de m, porque tengo una d de m aquí, marcada de azul, vamos a poner d de u entre 4. ¿De acuerdo? Y ahora sí, podemos resolver esto de forma totalmente directa. Esto nos va a quedar, este 4 que tengo como denominador es exactamente lo mismo que yo tuviera un cuarto. ¿Por qué? Porque lo puedo sacar. Lo voy a sacar de la integral, es un número, pero lo voy a sacar abajo exactamente como está. ¿Qué quiere decir abajo exactamente como está? Que como es un denominador, va a salir no como 4, sino como un cuarto. Entonces sacamos el 1/4 que me estorba. Nos va a quedar la integral de u sobre 8, perdón, u a la 8 d de u. Entonces, la integral original, que era en términos de m y que teníamos un binomio elevado a la octava potencia, ya lo vamos a poder resolver de forma directa para que nos dé algo mucho más sencillo. Acuérdense que la regla para integrar es sumo 1 al exponente y dividimos entre lo mismo. Entonces voy a tener por u y sumamos 1 al exponente, 8 más 1, y dividimos entre lo mismo, 8 más 1. Obviamente, recordamos que aquí le tenemos que poner siempre la constante de integración. La constante de integración no se nos puede olvidar nunca jamás de los jamases porque le cambiamos absolutamente todo. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, maestra. Maestra, solo una cosa. ¿Tiene A ver, el dime. panel de los participantes al lado derecho abierto? Sí,
Es que cuando sube la grabación, en la grabación sale montado así del lado derecho y corta una parte de la imagen. Ok, no me había percatado de eso. Ah, pero no de los participantes, de los que están conectados, a las fotitos de los conectados, ¿no? Sí, eso. Ah, no, eso ya lo cerré. Eso ya lo Bueno, cerré. Generalmente lo cierro. Creo que en la sí, última clase no lo cerré y ni quedó, creo que en un costado. sí. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias. Disculpe, Bien, maestra, ¿hasta ahí estamos de bien? dónde había salido el un cuarto? ¿Cuál? ¿De dónde había salido? De este de acá. A ver, te lo pongo de amarillito. De este de acá. Ah, Este ok. 4 de aquí nos estorba. Hay que sacarlo de la integral. Para sacarlo de la integral lo tengo que sacar exactamente en la posición en la que está. Si está como numerador, sale como numerador, o sea, sale como número entero. Pero en este caso está como denominador. Si está como denominador, entonces significa que tiene que salir como denominador. Tiene que salir en un cuarto. Ok, entonces todo se queda igual, nada más eso se saca, para que no estorbe. Exactamente. Solamente lo sacamos para que no nos estorbe. Y ya Ok, casi entiendo. terminamos. ¿De acuerdo? Ya casi terminamos. Esto nos va a quedar un cuarto de u a la 9 entre 9 más c. Recordemos que las sumas de fracciones, perdón, que el producto de fracciones siempre se resuelve, sorry por eso, siempre se resuelve en forma de línea recta. Siempre se va a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Esto quiere decir que esto nos va a quedar u a la 9 entre 4 por 9, 36, más c. Y obviamente nos falta un paso más. Yo no les di la letra U, yo les di la letra M. Entonces vamos a regresar a este punto, vamos a regresar a la expresión roja y vamos a hacer el cambio de variable nuevamente. Esto quiere decir que esto al final nos va a quedar, esta expresión nos va a quedar, espérenme, tengo un recordatorio que, ahí está. Esta expresión nos va a quedar como 36 en el denominador, algo elevado a la novena potencia, más c. Y eso que está elevado a la novena potencia es 4m más 2. Esta sería nuestra respuesta final. Esta sería la respuesta de nuestra integral ya terminada. ¿De acuerdo? No necesitamos más que eso. Hasta ahí terminaríamos. ¿Alguien tiene alguna duda con este ejemplo? No, maestra. O sea, ¿De la acuerdo? U maestra, ya cuando está, o sea, voy a integrar lo que es o sea, lo de abajo con lo que es de U entre 4, eso lo voy a hacer de primero. Después ya lo que es las sustituciones con la U para utilizar lo que es en el rojo, ¿no? Sí, Ok, perfecto. acuérdense. Si yo les doy la expresión con letra M, la respuesta final tiene que tener a la letra M. Si yo les doy las instrucciones o el enunciado con Y, la respuesta me la tienen que dar en términos de la variable que yo les dé, Y en ese caso. Entonces, ya habíamos terminado con U, pero yo no les di la U, yo les di una M. Entonces hay que hacer nuevamente el cambio de variable. Eso es lo único que necesitamos hacer. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Yo tengo una duda, maestra. Entonces, viene siendo el DM o la integral interior. Perdón, la No, integral no, la función interior. La función interna, sí. La función interna. Pero ¿por qué se mantiene ese 8 al cuadrado? Perdón, ese elevado a la 8, esa potencia a la 8. Porque observa que lo único que hicimos de la U, que es lo que encerré de rojo, lo único que hicimos de la U es esto, por eso lo demás lo conservé de negro. Lo negro yo no lo moví, a lo negro No. yo no le hice absolutamente nada. Entonces tenemos la integral y tenemos una potencia 8. La potencia 8 en este caso es la función externa. Exactamente, la potencia 8 es la función externa. Esa no la estoy moviendo. La única que estoy moviendo, entre comillas, porque lo único que estoy haciendo es cambiarle el nombre, es a la función de adentro, a la función interna.
Entonces, la función interna es a lo único que le cambia de nombre. Lo demás lo mantendría Ah, ok, exactamente ok. igual. Ya entendí. Sale, ¿De vale. acuerdo? Ya, Vamos a hacer gracias, un montón maestra. más. O sea, bueno, un montón entre comillas. Vamos a hacer otros ejemplos. ¿Hasta aquí tenemos alguna otra duda? Maestro, yo tengo una duda. A ver, dígame. Lo que está, o sea, lo último, ¿no se puede, o sea, elevar y luego simplificar de casualidad? Sí podrías elevarlo, pero vamos de nuevo, si lo voy a elevar a la 9, lo hubiera yo elevado a la 8, nos ahorrábamos una potencia. Se puede, pero es complicado, porque tenemos que hacerlo por medio del triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal nos da para potencias enormes, enormes. Ok. Es por eso. O sea, sí podríamos hacerlo, por supuesto que podríamos hacerlo para hacer una integral directa, pero el triángulo de Pascal es complicado de hacerse y obviamente es tardado. Es tardado en términos de que tenemos un montón de datos que considerar, un montón de números que sumar, multiplicar, o más bien hacerle operaciones, voy a generalizarlo. Porque acuérdense que el triángulo de Pascal nos puede dar todos los coeficientes y todas las potencias que tienen nuestros términos. Sería el primero a la novena, luego sería el octavo, el primero a la octava, luego sería aproximadamente es como el octava, es 8 veces el cuadrado del primero por el segundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y luego hay que hacer 3, o sea, las potencias siempre deben sumar 8. Así que tenemos 7 y 1, 6 y 2, 7 y 3, perdón, 7 y 1, o sea, luego hay que hacerlas al revés. O sea, la verdad es que es muy, muy complicado hacer un triángulo de Pascal con potencias tan grandes. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene alguna duda? No. ¿Seguros? No, maestro, correcto. No, Muy más, bien. todo está bien. Vamos a hacer una con trigonométricas. A ver, espérenme revisar nada más cuál les puse de ejercicios. No va a ser que yo les resuelva sus ejercicios. No los tengo que cambiar. Ok, ya vi cuál hicimos cuál les puse de ejercicio, así que vamos a hacer otro. Ahí está. Y coseno de 3y cuadrada. De y, obviamente. Voy a mantener los mismos colores para que no se olviden de qué estamos haciendo en cada paso. ¿Cuál sería la función interna en este caso? Sería 3y cuadrada. Exactamente. Mi función interna sería 3y cuadrada. Super tip, niños, para aquellos que estemos viendo por primera vez este tema, hay un tip muy, muy importante que tenemos que considerar siempre, y es que necesitamos no hacerle caso, porque no les vamos a hacer caso, a las multiplicaciones. Esto tengo una y por coseno de 3y cuadrada. Una regla, entre comillas, básica para este tipo de integrales es que no le vamos a hacer caso a estas multiplicaciones. Las multiplicaciones no nos interesan. Tenemos estas dos multiplicaciones. Si se ponen a pensar en la multiplicación más que en en la composición de funciones o en la función compuesta, automáticamente se pueden confundir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. A esta y que multiplica al coseno de 3y cuadrada, no le vamos a hacer caso, porque por sí misma la y no es una función compuesta. Entonces nos vamos a fijar en la función que sí es compuesta. Y en este caso, la función que sí está compuesta es el coseno. Entonces tengo coseno de 3y cuadrada. Eso quiere decir que la que a mí me interesa es esa de ahí. Coseno de 3y cuadrada. Pues como su compañero nos dijo que no identifiqué quién era, como su compañero nos dijo, la función interna tiene que ser
3y cuadrada. Esa es la que es la composición de funciones es coseno de 3y cuadrada. La función interna, la función de adentro, es 3y cuadrada. ¿Hasta aquí todo el mundo está bien? Sí. Sí, maestra. Perfecto. Pero Derivamos. entonces, ¿qué vamos a hacer con la y? ¿Así se va a quedar? Espérenme un segundo, no coma ansias. Vamos a derivar, acuérdense que vamos a tratar de quitar todas las cosas que nos estorben. Vamos a derivar de du. Derivamos de du, ¿cuál es la derivada de 3y cuadrada? 6y por dy. 6y por d de y, exactamente. Reglas importantes. Cuando yo despejo, únicamente puedo pasar dividiendo números. Las letras no. Eso quiere decir que si la letra no la tengo, no la puedo aparecer. No puedo pasar dividiendo letras, solamente números. De esa expresión, el número no se estorba, así que me va a quedar d de u entre 6 es igual a y d de y. Y aquí respondemos a la pregunta que creo que fue de Francisco, no estoy segura, que me dice que qué vamos a hacer con la y. Pues acá tengo una y, aquí tengo d de y. Voy a reescribir esta integral para que se vea como algo que voy a poder cancelar. Voy a tener, o cambiar más bien, coseno de 3y cuadrada. La y, acuérdense que en la multiplicación el orden no importa, así que esa y la voy a pasar hasta el final y vamos a tener y por d de y. ¿Estamos todos de acuerdo con este nuevo ordenamiento? Sí. Muy bien, entonces nos damos cuenta que la y de y equivale a d de u entre 6 y que 3y cuadrada equivale a u. Entonces hacemos los cambios correspondientes, los cambios de variable. Vamos a tener integral del coseno, ahora coseno de quién? Coseno de u. Por y de y es d de u entre 6. Entonces ya nuevamente tenemos una integral que podemos resolver de forma completamente directa. Ya podemos convertir esto en algo, o sea, más bien ya convertimos la expresión original en algo que podemos desarrollar de forma directa, totalmente directa. ¿Por qué? Porque ya tenemos una formulita que nos dice cuánto da eso. El 6 sale de la integral, acuérdense, si está como denominador, sale como un sexto de la integral del coseno de u, d de u. El coseno de u, d de u es igual, ¿a qué es igual el coseno, la integral del coseno? Seno. Exactamente, seno de u, y recordamos que siempre le vamos a poner más c. No me dieron us, eso quiere decir que tenemos que hacer el cambio con esta variable. Me dieron y, entonces cambiamos. Me va a quedar en, la respuesta final será un sexto del seno de 3y cuadrada más c. Esta sería la respuesta final de este ejercicio. ¿Tenemos dudas? No. No, maestro. ¿Seguros? ¿Seguros? No, maestro, todo claro. ¿Seguros, seguros, seguros? Claro como Muy el bien. cristal. Claro, como el cristal. Ok, voy a hacer un ejemplo más para que yo los deje trabajar. ¿A qué hora termina nuestra clase? A las 10, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, está, perfecto. Sí me alcanza para un ejemplo más y ya está, para que trabajen un rato. Ok, 3. Vamos a calcular la integral de algo bonito. Algo difícil. Lo bonito no necesariamente es fácil. Tenemos Vamos a definiciones de hacer. bonito muy diferentes. Lo sé. A ver, te vamos a poner una letra. Díganme la letra, por favor. Maestra, Ey, maestra, maestra. Jota, Ah. Jota, Perdón, Jota. perdón que me interrumpa. No a las 10 dime. terminó su clase, a las 11. ¿A las 11? Sí, son 3 horas. Mejor todavía, van a Son tener 3 aún horas. más tiempo de trabajar. Perfecto. Ya me iba a empezar a sentir mal porque solo les iba a dar media hora de trabajar. Muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿en qué estábamos? Una letra. Ah, K. K. Muy bien. Todos pasamos en la... Ok, vamos a poner entonces.
Vamos a poner 1. Sorry por el escándalo si lo escucharon. Vamos a ponerle 2. 2K, y aquí le vamos a poner 3K cuadrada menos 1 de K. ¿Listos? Sí. ¿Ok? Aquí la función interna y externa es más complicada de mirar, porque no pareciera que hubiera una función interna. Aquí no podemos ver la composición de funciones como tal. Entonces no pareciera que hubiera una función interna y una función externa. Pero lo que sí sabemos es que hay algo que no podemos integrar de forma directa. Lo que sí sabemos es que necesitamos quitar ciertas cosas que nos están estorbando. Y en este caso, lo que nos estorba o lo que no vamos a poder integrar nunca, a menos que lo quitemos, es el denominador. Observen, este es un caso diferente. En el denominador es lo que me está estorbando. El denominador es lo que me quita las posibilidades de integrarlo directo. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Pero entonces, ¿cuál es cuál dijo que era la función? ¿Qué pasó? Perdón, no lo escuché. Ah, sí, ¿cuál dijo que era la función interna entonces? No es... No es- hay función interna. Es justamente lo que dice. No hay función interna. Por eso es un caso diferente. Es una composición de funciones que no podemos ver como composición de funciones. Lo vamos a convertir a una integral que podamos resolver. Entonces, Caso esto, máquina. exactamente, por eso les estoy poniendo este caso. En este nos vamos a fijar qué es lo que no podemos integrar en la posición en la que se encuentra. Lo que no podemos integrar en la posición en la que se encuentra es el denominador. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso? Sí. Entonces, pues simplemente esa va a ser mi U. U va a ser igual a 3K cuadrada menos 1. Y mi D de U, ¿quién es D de U? D de U va a ser igual a ¿quién? 6K de K. De K. 6K D de K. ¿Todo el mundo está de acuerdo con esto? Sí. Ese 6 me estorba, así que va a ser D de U entre 6 es igual a K D de K. Voy a hacer un nuevo ordenamiento con esta integral. Entonces me va a quedar integral de 2 entre 3K al cuadrado menos 1 por K D de K. Lo estoy poniendo así para que claramente veamos que esto se va a convertir en D de U y esto se va a convertir en U. De esta manera, con este nuevo ordenamiento, ya podemos darnos cuenta que sí efectivamente tenemos los datos que dice ahí. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer los cambios, vamos a sustituir todo lo que necesitemos sustituir. El 2, la rayita de fracción no la vamos a quitar porque no la estamos cambiando. En vez de 3K menos 1 vamos a poner U. Y en vez de K por D de K vamos a poner D de U entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sacamos los números. Esta parte está totalmente truculenta, entre comillas, porque tienen que mirar un caso diferente. Sacamos los números que nos estorban. El 2 está como numerador, conserva su posición. El 6 está como denominador, conserva su posición. Y nos va a quedar integral. Quitamos al 2, no podemos dejarlo vacío. Por lo tanto, le ponemos un 1 D de U. Y ahora sí ya reconocemos cuál es la integral de esto, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Ya lo reconocemos. ¿Cuál es la integral de eso? Debe ser logaritmo, me Logaritmo parece. natural de X. O de U. Exactamente. Tenemos logaritmo natural de U. Ojo, hay que simplificar esa fracción. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es 3, así que eso se convierte en 1/3 del logaritmo natural de U más D. ¿De acuerdo? Pero no teníamos U originalmente, así que hay que cambiar esa U por el valor original. 1/3 del logaritmo natural de 3
2k al cuadrado menos 1 más c. Esta ya sería la respuesta final. ¿Dudas, niños? No, ¿Seguros? ¿Perdón? Entonces, ¿no es necesario que haya una función interna y una función externa para que se haga una integración por sustitución? Es que sí la hay, pero no la vemos. Ok. Sí Está de hay una manera composición de funciones, pero no la, exactamente, está de manera implícita, no la vemos. En pocas palabras, maestra, quiere decir que sí hay, pero no te lo están mostrando como tal. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que por regla de los exponentes, esta integral, la voy a poner aquí abajito, me la pudieron haber dado así, 2k por 3k al cuadrado menos 1 elevado a la menos 1 de dk. Aquí claro que veamos cuál es mi función interna, ¿o no? Sí. Sí. Exactamente. Aquí claramente veo cuál es mi función interna, pero me la estoy escribiendo de otra manera. Pero dice exactamente lo mismo que el de arriba. Exactamente lo mismo. Solo que está específicamente, o como se los dije, de forma implícita. Como está de forma implícita, pues ya no la puede ver. Integrales tan mañosas. Así es. Así son las matemáticas. Acuérdense que las matemáticas a veces se nos maquillan para que la veamos diferente, pero no significa que no sea lo que estamos pensando o no sea como ya lo aprendimos. Sí es una función, sí es una composición de funciones, pero es una composición de funciones que está escondida. Se maquilló para que la veamos diferente. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Sí, maestra. Muy bien, sí, todo bien. Vamos entonces a proceder. Van a tener 1h30 hoy entonces para que puedan realmente trabajar con los ejercicios y en cualquier duda pues ya me digan y la vayamos resolviendo poco a poco. A ver, nada más déjenme buscar sus ejercicios porque ya los perdí. Denme un segundito. Aquí está. Muy bien, aquí está en sustitución P1. Ok, tenemos 2. 3, 5 ejercicios. Son poquitos. Son poquitos y son bastante directos. Maestra, Dime. dice un compañero que aún se le cayó a alguien y que si le podría volver a aceptar la invitación. No tengo a nadie en Ya me espera. metió, maestra. Ya me hizo mi Ahí está. completo. De Gracias. nada. Te decía yo que no tenía nadie en espera. Es que, sorry, a veces eso pasa. Escucho que alguien llega porque le puse soniditos para que me avise, porque si no luego ni cuenta me doy que quieren entrar. Yo le puse soniditos para que me avise, pero a veces estoy en medio de una explicación y si le interrumpo, luego ya no me acuerdo qué les estoy diciendo. Entonces, por eso así como que espero unos segunditos a que yo termine la idea de la que estoy hablando y pues ya los dejo pasar. Ok, vamos a ver. Y lo pegamos. Ahí está. Ups, quedó, no son tantos, nada más quedó muy grande. Déjenme lo hago chiquito. Ahí está. Este sería el ejercicio número 2. Son 5 ejercicios. Les pondré numeración para que nadie se me confunda. Espérenme un segundo. Este es sería el ejercicio número 2. Ejercicio 2. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 reactivos. Todos son muy sencillitos, son exactamente como los que vimos. Tal vez no se ven tan así, pero todo se puede convertir a exponentes. Recuerden que como en el caso de lo que teníamos en el denominador no hace rato, al final tengo un exponente. Entonces, ese exponente realmente hace que se vea una composición de funciones. Si lo prefieren manejar con el exponente, son libres de hacerlo. Al final, les insisto, es una cuestión de exponentes para que se vea como la composición de funciones que realmente es.